Saludos, en este video vamos a tratar el tema de interfaces gráficas en Java. Vamos a diseñar la interfaz gráfica que muestra la figura, la cual consiste en una aplicación para realizar la regresión lineal de un conjunto de puntos. Para resolver este problema vamos a hacer uso de dos librerías. Una librería matemática para calcular la regresión lineal y una librería gráfica para graficar los puntos que son la entrada para la regresión. La interfaz consta de los siguientes elementos. Hay una ventana la cual tiene una distribución de border layout o diseño de borde. Esta ventana tiene a su vez tres paneles, uno ubicado en la parte superior, uno ubicado en la parte central y otro ubicado en la parte inferior. El panel superior tiene tres elementos ubicados en una grilla o diseño de grid layout compuesta por una fila y tres columnas. Los elementos son una etiqueta, un campo de texto y un botón. En el panel central se tienen a su vez lo que podrían ser dos paneles, un panel a la izquierda que contiene una tabla y un área de texto distribuidos en un diseño de grid layout o diseño de grilla de dos filas y una columna. Y el panel de la derecha que tiene un diseño border layout que ubica la gráfica en el centro. Finalmente, en la parte inferior se puede tener directamente un botón o un panel que contiene un botón. El procedimiento para usar la aplicación será el siguiente. Se digitan una cantidad de filas o cantidad de puntos que se van a ingresar. Se da clic en el botón generar. Este entonces genera la cantidad de filas digitadas en el campo de texto para que el usuario ingrese cada uno de los pares de puntos. Una vez se termina de ingresar los pares de puntos, se hará clic en el botón regresión lineal para que en el área de texto aparezcan los parámetros que definen la regresión y en la gráfica aparezcan los puntos y la línea de la regresión. A continuación vamos a proceder a crear la interfaz gráfica en NetBeans. En NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto, una aplicación Java, la llamaremos ejemplo clase 8C. No vamos a crear clase principal por defecto. En Source Package vamos a crear un nuevo JFrame Form. Vamos a colocarle como nombre interfaz. Vamos a comenzar con una sugerencia que siempre se hace, que es usar un panel en el frame y centrarlo en el frame. Para esto a la ventana frame le colocamos border layout y al panel vamos a colocarle panel principal como nombre de variable y vamos a verificar que en las propiedades esté centrado. A continuación vamos a colocar un panel dentro del panel principal, al que llamaremos panel cantidad filas. Al panel principal, para que el panel
filas que en la parte superior vamos a colocarle un diseño de border layout. Vamos a panel filas y en propiedades le colocamos en direction dirección norte. A este panel le vamos a colocar un diseño de grid layout o diseño de grilla que va a tener 3 columnas y una fila. A ese panel le vamos a colocar una etiqueta, un campo de texto y un botón. Queremos que esos 3 elementos estén dentro del panel cantidad filas. Entonces lo que podemos hacer es en la ventana de navegación o navigator dejamos presionado la tecla control y vamos seleccionando elemento por elemento. Luego los 3 elementos los podemos arrastrar dentro del panel cantidad filas. Vamos a colocar de una vez los nombres que queremos para cada variable. A la etiqueta le vamos a colocar ET filas, al campo de texto CT filas y al botón le vamos a llamar BT filas. Vamos a colocar en la etiqueta el texto digite cantidad filas. Vamos a eliminar el texto que tiene el campo de texto por defecto y al botón le vamos a colocar el texto generar. Puede ser desde las propiedades o en el botón presionar F2 para poder cambiar su texto. Vemos que en la propiedad texto queda generar. Ahora vamos a agregar otro panel. A este panel vamos a llamarlo panel datos y vamos a ubicarlo en el centro. En la propiedad dirección verificamos que esté en center. Este panel a su vez va a tener 2 paneles. En el navigator debemos verificar que los 2 paneles queden al mismo nivel. Aquí tengo el panel 2 dentro de panel 1, entonces lo voy a arrastrar por fuera. Vamos a usar una distribución de rejilla o grid layout que tenga 2 columnas y una fila. Al panel de la izquierda vamos a llamarlo panel tabla y al panel de la derecha vamos a llamarlo panel gráfica. El panel tabla a su vez va a tener una tabla. Vamos a usar aquí el componente table. Lo arrastramos al panel. Aquí me quedó ubicado en el panel gráfica, entonces desde el navegador lo puedo arrastrar al panel tabla. También en ese panel tabla queremos ubicar un área de texto. Entonces, desplazamos un área de texto al panel tabla. Vamos ahora a colocar un diseño de rejilla o grid layout en el panel tabla. De una columna y 2 filas. La tabla y el área de texto se agregan con un componente de scroll. Vamos a cambiar sus nombres de variable
Vamos a llamar al de la tabla scroll tabla. Vamos a cambiar el nombre de la tabla a tabla. Vamos a llamar al scroll para el área de texto scroll área y le colocaremos área resultados. Estos nombres que colocamos son sugerencias. Se podrían usar otros nombres, pero deben coincidir cuando hagamos el llamado desde código fuente. Vamos a modificar las propiedades de la tabla. En la propiedad móvil vamos a hacer clic en los tres puntos. Vamos a borrar la columna 3 y 4. Vamos a llamar a la columna 1 X. Vamos a llamar a la columna 2 Y. En valores por defecto o default values vamos a eliminar las filas de tal manera que solamente quede XY aquí en la ventana y damos clic en OK. En la derecha, en el panel gráfica, es donde vamos a ubicar la gráfica. Esto lo vamos a hacer desde código. Entonces por el momento en panel gráfica vamos a ponerle un layout de tipo border layout. La librería gráfica que vamos a usar nos trae la gráfica ya como un panel. Entonces podríamos poner el panel que nos trae dentro de panel gráfica y ubicarlo en el centro. Por último vamos a colocar otro panel, podría ser directamente un botón, pero si colocamos un panel podríamos luego añadir otros elementos. Y este panel que ubicamos debe ir al nivel del panel principal. Entonces arrastramos para que quede al nivel de los otros paneles, del panel cantidad filas y panel datos, y le decimos a ese panel que su ubicación es el sur south. A este panel lo vamos a llamar panel opciones. Dentro de este panel vamos a colocar un botón. Ese panel va a tener un diseño de border layout por el momento. Y el botón vamos a colocarle botón regresión lineal. Vamos a colocarle al texto del botón borrar esa ventana que se desvanece. Regresión lineal. Corrección. Vamos a colocarle al texto del botón regresión lineal. Recuerden, podemos oprimir F2. Corrección. Recuerden, podemos oprimir F2 encima del botón o modificarlo desde la propiedad test. En este momento tenemos ya el esquema básico para nuestra aplicación. Vamos a aumentar el tamaño de la letra de los elementos.
Vamos a seleccionar los elementos de la etiqueta, el campo de texto, el botón generar, el área de texto y el botón regresión lineal. Vamos a colocarles negrilla y letra 18. Vamos a ajustar un tamaño para cuando se ejecute la aplicación. Ya que aparece en este tamaño por defecto. Entonces vamos a ajustarle a que cuando ejecutemos la aplicación quede en un tamaño definido. Esto lo hacemos dando clic derecho en JFrame. Vamos a propiedades. Vamos a code o código. En font size le damos generar código de reajuste o generate resize code. Y vamos a colocar acá un tamaño de 600,330. Ejecutamos la aplicación y nos quedaría este tamaño. Nos aparecen aquí las barras de scroll, ya que aún es un tamaño reducido. Podemos aumentarle un poco más a las dimensiones en el caso de que aparezca. A continuación vamos a ver cómo editar el código correspondiente a la tabla para poder agregar nuevas filas una vez sean digitadas en la casilla de texto para generar las mismas. Vamos a código fuente. Vamos ahora a mirar un poco el código generado por el asistente de NetBeans. En el código generado podemos observar el código correspondiente a la generación de la tabla. En la función setModel se especifican básicamente lo que corresponde a el contenido de las filas y el contenido de los títulos de las columnas de la matriz. Este código es importante ya que nos permitirá agregar nuevas filas haciendo la modificación del modelo. Vamos a agregar la funcionalidad para agregar nuevas filas a la tabla. Vamos a diseño, hacemos doble clic en el botón generar y lo que queremos es en primer lugar leer la cantidad de filas que se indiquen a través del campo de texto. Queremos obtener la cantidad de filas que hay en el campo de texto. En esta función se van a especificar la cantidad de filas que tendrá la tabla que hemos insertado en la interfaz gráfica y que nos permitirá ingresar cada uno de los puntos que serán usados para la regresión lineal. Vamos a declarar una variable de tipo texto para recibir el valor que se haya ingresado en el campo de texto llamado setFilas y luego vamos a validar que este campo no esté vacío. En el caso de que este campo de texto esté vacío, vamos a indicarle a través de un cuadro de diálogo al usuario que ingrese algún valor. Para la cantidad de filas. Si el campo no se encuentra vacío, lo que procederemos a hacer es añadir a la tabla la cantidad de filas que queden especificadas a través de la variable filas. Vamos a crear dos variables globales, una llamada filas
tabla de tipo entero y otra llamada columnas tabla. Columnas tabla lo vamos a inicializar a 2, ya que en este caso tenemos 2 columnas. Vamos a especificar una variable de tipo object, una matriz de este tipo de variables, ya que como vimos en la declaración de la tabla, se necesita una matriz de tipo object para poder especificar la información de las filas de la matriz. Entonces vamos a especificar aquí una matriz de tipo object llamada celdas que inicializaremos dentro de la función que responde al botón generar. Vamos a almacenar en la variable filas tabla la versión entera de lo que hemos recibido a través del campo de texto. También vamos a inicializar la variable celdas de acuerdo a la cantidad de filas y columnas que tenemos para la tabla que hemos creado. Aquí será filas tabla y columnas tabla. Vamos a crear también una variable llamada columnas o nombres columnas, la cual tendrá los identificadores para cada columna. Una vez creado una variable con los nombres de las columnas, vamos a actualizar el modelo de la tabla de acuerdo con los valores que tenemos para la cantidad de celdas y para los nombres de las columnas. En este punto podemos hacer una prueba para verificar que se están ingresando la cantidad de filas que estamos especificando. Vamos a ejecutar la aplicación, especificamos una cantidad de filas y hacemos clic en el botón generar. Como vemos, se han generado 5 filas. Si nosotros ingresamos valores, vemos que estos valores no se encuentran centrados. Podríamos centrarlos modificando las propiedades de la tabla. A continuación vamos a agregar la funcionalidad para calcular la regresión lineal de los puntos que se ingresen en la tabla. Vamos a diseño y vamos a dar doble clic en regresión lineal. Esto nos crea una función donde haremos la implementación para poder calcular los parámetros de la regresión lineal y realizar la gráfica correspondiente. En el navegador se observan los enlaces para la descarga de las librerías que vamos a incluir en el proyecto. Una de ellas es la librería CommonSmat para realizar la regresión lineal y otra de ellas es JMatPlotlib que nos permitirá realizar gráficos. Para hacer la descarga de la librería ingresamos el enlace que aparece en la pantalla, se da clic en Latest Release y descargamos el enlace de donde dice binarios, CommonSmat, el archivo que se encuentra comprimido. Damos clic en el enlace
se inicia la descarga. Para descargar la librería gráfica JMatPlot, hacemos clic en Downloads y hacemos clic en jmatplot.jar. Nos abre otra ventana, otra página. Hacemos clic en el archivo .jar para iniciar la descarga. Una vez ya ha finalizado las descargas, vamos a nuestra carpeta de descargas y tendríamos los archivos que corresponden a cada una de las librerías. Una vez se han descargado las librerías de las páginas anteriormente indicadas, vamos a proceder a indicar cómo agregar estas librerías a un proyecto de NetBeans. Agregar estas librerías significa que vamos a poder usar código que ya ha sido hecho por otros desarrolladores en nuestra aplicación. Vamos a copiar las librerías. Vamos a nuestro proyecto, ejemplo clase 8C. Vamos a crear aquí una carpeta llamada librerías. Vamos a pegar dentro de nuestras librerías. Vamos a descomprimir el archivo comprimido. Este archivo comprimido contiene tanto la librería como la documentación acerca del proyecto CommonsMath. Podemos ver que contiene la librería en extensión .jar y la documentación, es decir, una pequeña descripción de cada uno de los comandos de la librería CommonsMath. Ya una vez hemos descomprimido la librería, vamos a proceder a añadirlas a un proyecto de NetBeans. El procedimiento para agregar las librerías es el siguiente. Vamos a NetBeans, hacemos clic en Tools, herramientas, vamos a Libraries, librerías, vamos a darle clic en Nueva librería, damos clic en Nueva librería, vamos a escribir el nombre de la librería, damos clic en Aceptar, procedemos a agregar el .jar que tiene la librería. Vamos a donde guardamos las librerías. Vamos a seleccionar CommonsMath. Vamos a crear otra librería para la librería gráfica. Vamos a llamarla JMatPlot y vamos a agregar también el jar que contiene la librería. Podemos también para la librería CommonsMath agregar su documentación. En la pestaña Javadoc podemos agregar el archivo comprimido que tiene la documentación. Damos clic en aceptar y ya hemos incluido las librerías a NetBeans. Ahora podemos adicionarlas al proyecto. En la carpeta librerías le damos Add Library. Vamos a agregar la librería JMatPlot y vamos a agregar la librería CommonsMath. Con esto ya tenemos adicionadas las librerías a nuestro proyecto. Ahora vamos a agregar el código necesario para poder obtener la regresión lineal y la gráfica.
vamos a declarar una variable de tipo double llamada datos, donde vamos a obtener los datos de la tabla y vamos a almacenarlos para poder calcular a través de la librería CommonsMath la regresión, y también para poder hacer la respectiva gráfica por medio de la librería de JMatplot. También creamos una variable x para almacenar el contenido de la columna con los valores de x, lo extraemos de la tabla. Sin embargo, en este caso vamos a usar la librería CommonsMath para, a partir de la variable de datos que hemos creado inicialmente, poder extraer la primera y la segunda columna que corresponderán a los puntos x y a los puntos y. Aquí datos.len es el número de filas de la matriz llamada datos, que es la variable que definimos inicialmente. Vamos a obtener los datos que están en la tabla y almacenarlos en la matriz llamada datos. El primer for barrerá las filas, el segundo for se desplazará por las columnas. Procedemos a indicar que en cada posición de la matriz datos vamos a almacenar los valores que están en la tabla. Recuperamos los datos de la tabla a través del comando que estamos ingresando. Aquí es importante el método getValueAdd, que nos permitirá obtener los valores de cada una de las posiciones. El casting a cadena de texto es necesario, ya que cuando lo hemos eliminado presenta un problema de conversión de tipos de datos. Vamos ahora a usar la función CommonsMath, lo que corresponde a regresión simple. Este código es tomado de los tutoriales de la página donde descargamos CommonsMath. Declaramos una variable llamada realMatrix. La variable regresión que hemos creado nos permite obtener los parámetros de la regresión lineal. Ahora vamos a crear una variable llamada realMatrix que nos permitirá obtener a partir de una matriz los valores de la primera columna o los valores de la segunda columna. Nos ha aparecido una advertencia, damos clic en ella y damos clic en Add Import.
para agregar la línea que nos permite usar el tipo de variable real matrix. Agregamos las siguientes líneas y vamos a declarar unas variables para obtener los valores de la regresión. En el área de texto vamos a ubicar los resultados. Vamos a obtener los valores de la primera columna y la segunda columna que corresponden a los valores de X y Y. Esto lo hacemos para poder hacer uso para poder pasar estos valores a la librería gráfica que nos dará la gráfica de la regresión. Para graficar la línea vamos a usar los valores que resultan de la regresión. Vamos a crear una variable de tipo real vector, también de la librería commons.math. Y decimos que crea un vector real. En la advertencia de script agregamos el import, que es la librería necesaria para usar este tipo de variable real vector, y declaramos que los valores de y que corresponden a la línea van a ser iguales a multiplicar los valores del vector x por el valor de la pendiente, y a este resultado le adicionamos el valor del intersecto, y esto lo convertimos a un arreglo de tipo double. Aquí aún no habíamos creado la variable y nuevo. Esta debemos declararla acá al comienzo de la codificación de la función. Y tiene el mismo tamaño de las filas de la matriz datos. Ahora, para mostrar la gráfica vamos a crear una variable con el tipo de dato plot.depAnel. Este tipo de dato aparece ya que hemos agregado la librería jmatplot. De lo contrario nos marcaría un error. Ya, debido a que
las gráficas que van apareciendo o las gráficas que se generan después de presionar el botón regresión lineal se van colocando una encima de otra. Le decimos primero a la variable que remueva todas las gráficas que haya hecho. Y que posteriormente nos agregue una gráfica de tipo scatter con los puntos con los que vamos a hacer la regresión. Y adicionamos una gráfica de tipo línea, la cual será construida con los valores de x, es decir, la variable independiente, y los valores que calculamos para y a partir de la regresión. En este punto podríamos probar la aplicación desarrollada y posteriormente vamos a indicar cómo podemos hacer ciertas validaciones para evitar errores en la ejecución del programa. Vamos a ingresar 4 filas con los siguientes valores para x: 1, 2, 3, 4 y los siguientes valores para y: 1, 2.2, 2.0 y 4. Hacemos clic en el botón regresión lineal y obtenemos los valores de la regresión. Aún no obtenemos la gráfica debido a que hay que agregarla manualmente a nuestra aplicación. Hemos visto que la gráfica se llama, o donde se grafica se llama plot, la variable. Entonces vamos a agregar esa variable plot, que plot corresponde a un panel. Vamos a agregarlo al panel que hemos creado, que se llama panel gráfica. Panel gráfica, recordemos que tiene un tipo de distribución de border layout. Damos panel gráfica.add, agregamos plot y le especificamos que se ubique en el centro. Procedemos a volver a ejecutar la aplicación. Y obtenemos los valores de la regresión, los valores graficados para las parejas de puntos con que hicimos la regresión y la gráfica de la línea. La librería JMatplot permite también obtener otras funcionalidades sobre la gráfica, como por ejemplo obtener los datos, salvar la gráfica en un archivo PNG, hacer un zoom de los ejes, entre otras. Esta aplicación podría mejorarse teniendo en cuenta elementos como centrar el valor para ingresar la cantidad de filas y validar que los valores de la tabla hayan sido ingresados correctamente. A continuación vamos a mostrar cómo hacer esos ajustes. Vamos a diseño y en el campo de texto, en la propiedad horizontal alignment, seleccionamos centrar. Para centrar los datos de la tabla podemos
ir al botón donde creamos las filas y agregar el siguiente código. Por medio de ciclo for se debe asignar la propiedad a cada una de las celdas. También podemos hacer lo siguiente. Podemos deshabilitar el botón regresión lineal y habilitarlo una vez se ha generado la cantidad de filas. Para ello vamos a la propiedad habilitar o enable. La deseleccionamos y en el código, una vez se ha centrado o se hace las últimas instrucciones del método para agregar filas, le indicamos, hemos llamado acá botón regresión lineal, vamos a ajustar este nombre a BT, colocamos BT regresión lineal punto set enable true para habilitar este botón. Si hacemos la prueba, observamos que el campo para filas ya ha quedado centrado y cada uno de los valores que se ingresan en la tabla quedan centrados también. A continuación vamos a realizar el código para que no se pueda realizar una regresión si todos los datos no han sido ingresados. Vamos a realizar un ciclo for anidado para barrer las celdas de la tabla y verificar que el contenido de ellas no sea nulo. Vamos a declarar una variable de tipo object llamada dato y una variable de tipo boolean llamado completo. Dentro del ciclo for anidado que hemos creado, vamos a asignar a la variable dato el contenido de cada una de las celdas de la tabla. Posteriormente verificamos si ese dato es null y si es null hacemos la variable completo igual a false. Lo que debemos hacer es inicialmente tener la variable completo igual a true, de tal manera que si alguna de las celdas es null, esta variable se va a hacer false y vamos a
vamos a evitar que se calcule la regresión. Añadimos el siguiente código, un condicional, que si se cumple, calcularemos la regresión. Y si no se cumple, vamos a mostrar un mensaje en un cuadro de diálogo que diga ingrese todos los datos. Vamos a realizar la prueba. Tenemos 4 filas. Si solamente hemos ingresado algunos de los datos, nos aparece el mensaje ingrese todos los datos. Y únicamente se calcula la regresión cuando se han ingresado todos los datos. Aquí terminamos este tutorial para la realización de una aplicación que calcula la regresión lineal y usa librerías tanto para el cálculo de métodos matemáticos, métodos numéricos y la graficación. Gracias.